Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos peregrinos, vamos buscando la felicidad, porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Muchos no saben que esta meta eres tú mismo. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar, qué camino los lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero que al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros en esta hora, Señor, para iluminarnos con tu palabra e iluminarnos con tu Espíritu. Amén. Bien, estamos viendo la obra creadora de Dios para el hombre. El hombre como la criatura más excelsa de toda la creación. Precisamente porque está hecho, es la única que está hecha en el mundo visible a imagen y semejanza de Dios, es decir, como persona capaz de conocer y de amar. Vamos a ver ahora cómo ese hombre, esa criatura humana, ha sido creado como varón y mujer, como se dice, como hombre y mujer. Aunque lo más correcto sería dejar la palabra hombre para los dos sexos y distinguirlos en lo masculino para el varón y en lo femenino para la mujer. Pero en fin, pues no puede uno ir contra la corriente en todo. Vamos a ver cómo maravillosamente en la mente divina se fraguó la figura del ser humano en dos sexos. Y recordemos que lo que Dios ha hecho está bien hecho. En primer lugar, nos dice el número 369 que el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Lo cual significa que el ser humano no llegó a la existencia por una evolución ciega, por causas puramente mecánicas. Pero ojo, esto no niega que también para que el hombre llegara a ser lo que es ahora, haya habido una evolución. Con evolución o sin ella, el hombre es querido por Dios así como es decir, con un alma y un cuerpo, con entendimiento, con voluntad, con capacidad de conocer y de amar. Así lo quiso Dios. Que lo haya hecho, como dice el relato del Génesis, en un instante, haciendo una figura de barro y soplándole para que viviera. O, como dice la ciencia, que se fue formando su cuerpo por evolución de miles o millones de años tal vez, hasta que llegó a estar capacitado para recibir un alma. Cualquiera de esas dos versiones vienen a confluir en lo mismo.
forma o de la otra. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y en su ser respectivo de hombre y de mujer, los creó. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. Esto contrasta con las actitudes que se han tenido y se tienen muchas veces en la humanidad. Piensen ustedes que en la India, por ejemplo, o en China, queriendo un hijo varón, viene una hija y la suprime. En China, hasta hace muy poco que cambió esa legislación, había la política de un solo hijo. Y como sobre todo en el ambiente rural la gente quería un varón, pues porque iba a ayudar más en los labores del campo, aquí y allá y no sé qué, pues venía una niña y la abortaba, venía otra y la abortaba, hasta que llegaba el varón y ese era el que aceptaba. Vean ustedes qué monstruosidad. Para la fe cristiana, el hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, porque viene inmediatamente de su Creador, que lo hizo a imagen y semejanza suya. Hay que distinguir en este sentido entre dos términos que a veces se confunden: la equidad de género y la ideología de género. La equidad de género es algo totalmente aceptable y urgente. La ideología de género es algo rechazable. La equidad de género dice simplemente lo que la Iglesia, lo que la Biblia ha dicho siempre. El hombre y la mujer son dos personas de igual dignidad, de iguales derechos, del mismo valor. Y esto debe reflejarse en muchas circunstancias prácticas, como son el mismo sueldo en el mismo trabajo, el respeto igual para uno y para otro, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato. Eso es equidad de género. No se puede hacer discriminación por causa de género. La ideología de género es otra cosa, es un constructo, es decir, una ficción en la cual se pretende que cada quien puede escoger su género independientemente del sexo que tenga. Y eso pues sí viene a dar al traste, pues ya no diría con la obra de Dios, sino con el sentido común. Desgraciadamente, esta ideología de género se está avanzando más como una marea de lodo que todo lo cubre. Por lo tanto, el hombre y la mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Como les digo, esas políticas de falta de respeto a la dignidad humana que dan pie a apertura al aborto, no se fijan muchas feministas partidarias de la ideología de género, que la mayor parte, sobre todo en ciertos países, de seres humanos que matan son mujeres. Desde luego que Dios no es de manera alguna hombre o mujer, no tiene sexo porque no tiene cuerpo, es un espíritu purísimo,
¿En qué sentido decimos que el hombre es imagen de Dios? Fíjense, no es Dios imagen del hombre, como podría presentarse, por ejemplo, en la mitología griega, en la mitología romana, en que los dioses son pensados, imaginados a semejanza de los hombres, incluyendo sus pasiones. No, el hombre es el que es imagen de Dios, pero en su capacidad, en su perfección común a los hombres y a las mujeres, es decir, en su dignidad, en su capacidad de amar, de conocer. Esa dignidad y esa capacidad se dan en seres corporales, y en esa situación corporal es donde aparece la división, la diferencia entre los sexos. Quiere decir que Dios tiene todas las perfecciones que en el ser humano se encuentran en una madre o en un padre. Pero esa ideología de género ha llegado al extremo de que están retraduciendo la Biblia, de manera que Dios, todo lo que se refiere a Dios, no tiene el género. Es cierto que Dios no tiene sexo, pero se le da el género masculino en la Biblia. Bueno, pues se sienten ofendidas muchas mujeres feministas y están poniendo en la Biblia nombres y adjetivos y pronombres para Dios que no indiquen que es él o ella. Esa entidad de género nos hace ver que en la mente de Dios, reflejada en la realidad que todos conocemos, el hombre completo, y aquí uso la palabra hombre como ser humano, el hombre completo está en la variedad de los dos sexos. Pero esto no significa solamente el aspecto sexual o íntimo de procreación de los dos sexos, sino también en el aspecto social. Obviamente para un matrimonio, como lo entendemos nosotros, y para la procreación se necesita un varón y una mujer, obviamente. Pero también en la sociedad, en la iglesia, en la familia, la relación entre los dos sexos es importante. Si falta una, hay una incompleción. Ahí no está completa la realidad humana. Una comunidad, por ejemplo, social, la iglesia misma, una iglesia de puros hombres, una iglesia de puras mujeres, pues no tendría caso, no tendría sentido, sería empobrecer. Es decir, no solo en el aspecto sexual, que también es importante en su debido caso, sino en general se necesita la unión o la relación o la interacción de hombres y mujeres, porque ambos contribuyen a una realidad humana completa. No sé si me explico. Y en ese sentido, pues, como les digo, aún personas como los religiosos o como las religiosas que hacen voto de castidad en el sentido de no casarse y no tener relación sexual con un hombre o con una mujer, en el caso de los hombres, en el caso de la mujer con un hombre, necesitan ellas de los hombres y ellos necesitan de las mujeres. Yo, por ejemplo, como sacerdote, ¿qué sería de mí sin las mujeres? En primer lugar, no existiría. Ni siquiera habría nacido. Ni siquiera habría nacido. Y ni siquiera hubiera podido crecer. Y ni siquiera sería lo que soy. ¿Ven por dónde va la cosa? O sea, la relación y la mutua aportación y enriquecimiento de
que no vamos a hablar de ello, sino en todo sentido. Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro, o en general, unos para otros, recíprocamente. La palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, dice el Génesis 2:18. Nos dice el Génesis, en ese lenguaje antropomórfico y metafórico, que Dios creó al hombre varón, pero que ese varón se sentía triste. Y dijo Dios, pues ¿por qué está triste? Ya sé, le voy a dar a los animales, a todos los animales del campo y a algunos domésticos para que le mueva la cola el perrito, para que le maulle el gato, le ronronee ahí en las rodillas, junto a la chimenea. Pues sí, pero el hombre seguía triste. Y entonces dijo Dios, ya sé lo que te pasa. Y creó a la mujer. Y entonces al verla dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es decir, es de mi misma naturaleza. Con los animales yo podía relacionarme en un sentido de juguetear, de utilizarlos para mi bien, para cargar, para comer, etc. Pero no había una relación personal de yo a tú o de tú a tú. ¿Qué es lo que el hombre, el ser humano necesita? Hasta que apareció esa separación. O sea, lo que hizo Dios a ese hombre primitivo, que era todo, lo desdobló. Perdonen la comparación, o no se la van a creer demasiado ni la van a repetir, como las amibas. Que una amiba se separa en dos. Pues así también ese ser humano primitivo se distinguió en dos, y entonces uno y otro diferentes se vieron a la cara y se amaron, se complementaron. Ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre, Génesis 2:19. La mujer que Dios forma de la costilla del hombre y presenta a o sea, entendiendo, como les digo, que es un hombre todavía informe sexualmente, lo desdobla en esos dos sexos que lleva en sí y se ve frente a frente prácticamente consigo mismo, puesto que esa mujer y ese hombre eran una sola cosa, y al separarse simplemente se hace posible la relación, porque no puede haber relación de uno con uno, de uno solo consigo mismo. No, la relación siempre exige dos o tres o más, ¿verdad? Y entonces la relación es la que hace posible el amor, porque el amor es básicamente relación. Un yo que sale de sí mismo y va hacia el tú, con una actitud de benevolencia para hacer feliz al otro, y a su vez recíprocamente recibe lo que él dio, y se establece la relación. Y entonces el hombre, varón y mujer, el hombre, varón y mujer, es en conjunto imagen perfecta de Dios, porque Dios es relación, es Trinidad de personas. Es amor infinito del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. El varón solo, la mujer sola, no realiza plenamente su ser imagen de Dios.
también se realiza en la comunidad, ya indistintamente de hombres y mujeres, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, porque hay relación, y Dios es relación. Al ver a la mujer, pues, el varón descubre en la mujer un otro yo de la misma humanidad. Entonces su relación ya no era puramente externa, como es con los animales, sino espiritual. Podían comunicarse desde el fondo de su corazón, de su ser. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No porque Dios los haya hecho a medias, cada uno es una persona completa, sino porque los ha creado para una comunión de personas, puesto que el yo nunca llega a ser un yo si no existe un tú, porque el yo es algo referido al tú y el tú al yo. No sé si me explico. O sea, el yo no existiría si no existiera el tú. Lo que nos hace saber que yo soy yo es que hay un tú. Y aunque yo era completo antes de saber que existe un tú, sin embargo, me concibo ya, me entiendo, me comprendo como quien soy, como persona capaz de relacionar. En ese encuentro del yo y del tú, nace el nosotros. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas, igualititos, equidad de género, pero diferentes en cuanto masculino y femenino. Y esa diferencia no es una contraposición o una oposición, sino una complementación. Y lo masculino y femenino no se refieren, como usted bien lo sabe, solamente al aspecto sexual o la conformación puramente anatómica del cuerpo, sino que lo masculino y femenino es una forma completa de ser que incluye el cuerpo, incluye lo psicológico e incluso lo espiritual. Por eso los dos, aun siendo completos en su dignidad, necesitan los dos sexos complementarse el uno con el otro en todos esos aspectos que les dije antes, o sea, que no nada más en el aspecto sexual, sino en todos los aspectos. El Papa nos ha dicho que, y es de lo que voy a hablar ahorita en Santa María Reina, que el genio femenino es una contribución indispensable en la Iglesia, como lo han probado la aportación de santas tan grandes como Santa Hildegarda de Bingen, Santa Caterina de Siena, Santa Teresa de Jesús, y santas y no tan santas todas las mujeres miembros de la Iglesia, que aportan no solo la ayuda material, sino su genio, le llama él, femenino. En el matrimonio Dios los une de manera especial, formando una sola carne. Desde luego la finalidad de esa duplicidad de sexos, duplicidad, porque ahora hay una triplicidad y cuaduplicidad y quintuplicidad, no, duplicidad de sexos, está también ordenada a la procreación, porque sin ella, sin esa duplicidad y sin esa complementariedad sexual no se podría dar esa colaboración del hombre
en la obra creadora de Dios de seguir multiplicando la humanidad. Todo se hubiera quedado allí y ahí se hubiera acabado. De manera que formando una sola carne pueden transmitir la vida humana. En ese encuentro sexual, en que se hacen prácticamente, se plasman en una sola carne, son dos carnes, pero tan unidas y tan compenetradas que es como una carne, ¡paf!, brota una nueva vida. Y si no brota una nueva vida, ellos mismos se fortalecen para el momento en que vaya a brotar, o si brota, para seguir acompañando esa nueva vida en su desarrollo. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Ven como Dios dijo, mira, yo hice un hombre y una mujer, y yo ya me voy a descansar al cielo. Allá ustedes arréglense para que haya más gente, arréglense para que este mundo con mucha potencialidad se desarrolle, para transformar ese mundo con las potencialidades que puso en él, como le habíamos dicho ya aquí. Dios hizo el agua pero no la entubó. Dios hizo las minerales, Dios hizo los árboles, las frutas, las hierbas medicinales, todo. Es el hombre el que tiene que ir sacando de toda esa virtualidad maravillosa las máquinas que hoy vemos, las medicinas que hoy sabemos, etcétera, etcétera. Dice un salmo, Dios se quedó con el cielo y la tierra se la ha dado a los hombres, y entre otras cosas para multiplicarse. Y esa multiplicación, siempre que sea ordenada, es necesaria. Se habla ahora en Europa del invierno generacional. ¿Qué consiste? Que para que una generación dé origen a otra y la especie se perpetúe, cada familia tiene que estar formada por lo menos de 2.5 hijos, algo así como promedio. Pues se da el caso de que casi todos los países de Europa no llegan ni a 2, 1.8, 1.5, 1.3 de hijos en promedio. Dice, así no se va a renovar las generaciones futuras. Y entonces llegan los musulmanes invadiendo Europa, y ellos traen otras costumbres, de manera que una familia que tiene un hijo o ninguno, porque ya muchas parejas no quieren tener hijos, llegan los musulmanes, tienen 4 hijos, 5 hijos, 8 hijos, y a veces hasta 3, 4, 5 mujeres. ¿Cuál va a ser el resultado? En el año 2050, Europa no va a ser Europa, va a ser Eurabia, como Arabia, Eurabia. Pero ya me estoy yendo por otro lado. Aquí vemos cómo la sabiduría de Dios, que el hombre se empeña en negar y en enturbiar, es esa. La procreación hace que el hombre se multiplique. Y en China, por ejemplo, ¿qué pasó? Con esa brutal política impuesta de un solo hijo, al grado que si una mujer por accidente, si no se cuidó, tuvo otro, la obligaban a abortar. Y si ya había nacido, pues a ver cómo le haces, pero tú te quedas con. Y como querían, les dije ahorita, querían, ya que iba a ser uno, pues que fuera varón. Pues ahorita los pobres varones, los pobres muchachos de 20, 25 años, pues no encuentran muchachas en su pueblo.
andan buscando hasta por debajo de las piedras una muchacha. ¿Y dónde quedaron las muchachas? Le dio un vuelo, como decía el chino. Las mataron. ¿Por qué la naturaleza y detrás de ella la divina providencia ha dispuesto que el número de hombres y mujeres se mantenga más o menos igual? Para eso, precisamente. Cuando por condiciones brutales como esa de China o por razones de guerra, etcétera, se altera esa proporción, viene un problemón inmenso. En el plan de Dios, al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del Creador. En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra. Pero la palabra someter como que suena dura. Es como una imposición, un abuso sobre algo. Te someto. No, aquí el sentido es que toda la tierra, con toda su riqueza, el mundo mineral, vegetal y animal, Dios los creó para el hombre. Y el hombre va a ser administrador de esa riqueza. Y aquí es donde nacen los fundamentos para una auténtica y justa ecología de la que hoy se habla tanto. Cuando el hombre, olvidándose que es el rey de la creación, pero en sentido sensato, como Dios lo quiere, buen administrador de la casa que es el mundo, comienza a abusar de ella, de esa casa, contaminando, exterminando las especies vegetales, animales, etcétera, pues está acabando con su propia casa y después no va a tener más que morirse. Es espeluznante la cifra de hectáreas de bosque que se pierden cada año en el mundo y no se repone. Y por eso se habla tanto hoy del cambio climático. Antes las abuelas están aquí, las tatarabuelas podían hablar de las cabañuelas. Pues no, ahora hasta las cabañuelas se ven sobrando porque ya nada, no hay ningún orden en el clima. Antes se podía prever, ya no hay nada que se pueda prever. Hemos alterado todo. El Papa Francisco es muy sensible a este tema y por eso ha escrito la única encíclica que existe sobre la, ¿cómo se llama? Laudato Si. Laudato Si. Que quiere decir alabado seas. Refiriéndose o usando las palabras que usó San Francisco en su canto de las criaturas. Alabado sea el Señor por todas tus criaturas, y lo va mencionando las criaturas. Esta soberanía, pues, del hombre no debe ser un dominio arbitrario y destructor. A imagen del Creador que ama todo lo que existe, el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las cosas creadas. De allí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. Como dice el Papa en la Laudato Si, somos responsables de las generaciones futuras. ¿Qué agua les vamos a dejar? ¿Qué bosque les vamos a dejar? Es curioso que dentro de los catecismos o de la moral de la Iglesia no se insista suficientemente en esto y, por ejemplo, en el respeto a los animales.
Los animales son seres entre las plantas y el hombre, no tienen almas, no son inteligentes, no son personas, pero tampoco son vegetales. Tienen una cierta vida sensitiva y emotiva, y uno ve hasta con sentido de broma que los niños anden matando pajaritos, o que le pongan una mecha con petróleo en la cola a un gato y le prendan fuego. Cosas absurdas, monstruosas, y nadie lo ve como un pecado, y incluso pecado mortal. Hay un pueblo que no quiero mencionar, pues para no denigrar, que tiene mucho que ver con nosotros, una nación, creo que no es México, donde las fiestas tradicionales se realizan con una crueldad inaudita con los animales. Por ejemplo, llevando un chivo allá a lo alto de una torre de la iglesia y dejándolo caer vivo. Todo eso tiene repercusión en el ser humano. La crueldad con los animales es un signo de que esa persona es peligrosa también para las personas. Porque quien que sea capaz de tener crueldad con un animal va a ser sensible al dolor humano. Vamos a entrar en otro aspecto de tipo más sobrenatural o espiritual. El primer hombre, formado el varón y la mujer, fue no solamente creado bueno. Si Dios, al ver cómo había creado el cielo, los astros, la luna, el sol, las plantas, los animales, dice, y vio Dios que era bueno. Imagínense cuando creó al ser humano, se extasió en su obra. Porque el ser humano que nació, que salió puro, fresco, de las manos de Dios, no era como nosotros. Hagan de cuenta un desfile de belleza, de Miss Universo, de Mister Universo, pero no solo en el aspecto físico, sino también espiritual. Salió bueno, constituido en la amistad con su Creador y en armonía, que es lo que nos falta psicológicamente. Estamos desarmonizados y por eso vienen todas nuestras traumas. En armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria que Cristo nos dará a los redimidos. La Iglesia nos enseña, interpretándolas el Antiguo y el Nuevo Testamento y la tradición, que nuestros primeros padres, al ser creados, fueron también al mismo tiempo elevados al estado sobrenatural de santidad y de justicia original, es decir, al estado de gracia. Por el solo hecho de ser hombres, no les correspondía la gracia, puesto que la gracia es la vida divina. Y Dios no podía darle, no tenía por qué darle obligatoriamente la gracia a esa criatura que creó. Sin embargo, la creó como persona a su imagen y semejanza para que fuera capaz de recibir la gracia. Un animal, por hermoso que sea y noble que sea, como un perro, no hay muchos animales muy nobles, ¿verdad? Como decía aquel, mientras sea más sano entre los hombres, más quiero a mi perro. Pues o una mujer que otra le dijo, bueno, tú eres una perra. Ay, gracias, me estás haciendo
no tienen la capacidad de recibir la gracia de Dios. Tiene que ser el hombre como persona de naturaleza racional, capaz de conocer y de amar y de conocerse a sí mismo y de reflexionar para ser un contenedor adecuado, un recipiente adecuado de la gracia de Dios, puesto que con esa gracia se va a elevar al grado de hijo de Dios y poder participar del amor de Dios. Pues bien, nuestros primeros padres, los primeros seres humanos, fueron creados no solo en el aspecto natural, sino elevados al nivel sobrenatural, es decir, al nivel de relacionarse con Dios en el amor. Eso es la gracia. La gracia es una participación de la vida divina. Y los animales no pueden participar de la vida divina. Su mismo cuerpo, su ser, su psicología, toda su capacidad no da para eso. Solo el hombre, pues, por su naturaleza de persona, puede ser capaz de recibir la gracia. Y Dios se la dio. Para eso lo creó así, para darle la gracia. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre están fortalecidas. O sea, incluso sus actividades naturales, su reflexión, su conocimiento, su amor, están fortalecidos, embellecidos, elevados por la gracia. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Como puro hombre natural, pues sí, todo lo natural se acaba, pero fortalecido con la gracia. La gracia es la vida divina que no se muere, entonces el hombre con la gracia no podía morir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer y la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado de justicia original. Justicia original, todo era armonía, todo era equilibrio, todo era un amor perfecto. Eso era el plan de Dios. Y ese se echó a perder por el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Pues porque Dios quiso que esa armonía fuera asumida libre y voluntariamente por el hombre, y ese amor que era en justicia lo que le debía el hombre a un Dios que lo amaba tanto, el hombre libre para decirle sí libremente a Dios, fue capaz de decirle no, y ahí fue donde se acabó la cosa. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión sobre la realidad trágica del pecado. Mientras tanto, el hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, lo que uno desea con ardor, que lo somete a los placeres de los sentidos, a las apetencias de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. O sea, las tres concupiscencias no son sino deseos desordenados o desorbitación de tres bienes con los cuales Dios nos enriqueció. Primero, el placer. El placer es algo bueno. Placer sexual, placer en la comida, placer en la convivencia, placer en sentirse a gusto, pero involucrando al cuerpo también.
Bien, cuando se desorbita el placer, se busca por encima de todo. Por ejemplo, a la sexualidad Dios le puso como ingrediente un placer, pero también le puso una finalidad, que es el amor. Cuando se hace a un lado el amor y se queda y se busca solo el placer, pues aquello se trastorna, como sucede. Que muchas veces, parte de la gente busca el sexo únicamente por el placer y no por el amor, que es el sexo al servicio del amor. La posesión. Dios, ya dijimos, hizo rico al ser humano, le dio toda la creación. ¿Qué más podía pedir? Le dio todo. Pero cuando eso se desordena o se exorbita, el hombre busca los bienes, especialmente materiales, con desorden, con exageración, y ahí viene la codicia, y ahí viene el buscarlos a costa de los demás, incluso matando, robando, engañando, etc. ¿Por qué? Porque todo lo pone en el poseer. El poseer es algo propio del hombre, es algo bueno. Pero, porque todos necesitamos, hasta Jesús con sus apóstoles traía su bolsita de dinero para lo que hacía falta, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan que traía una bolsita de dinero? Y el encargado era Judas, de la bolsa de dinero. Y de San Juan, pues aprovechaba para sacar allí un mal tesorero, corrupto. Fíjense, la corrupción ya existía entonces. Bien. Y cuando hace ayer o antier le dice San Pablo, Jesús a Pedro, pues saca un pez y sácale del agua y sácale una moneda y paga el impuesto. O sea, no tenía dinero Jesús tampoco, y en ese momento, y entonces hizo un milagro para buscarse. Pero en fin, dinero se necesita. Levante la mano aquí el que diga: yo no necesito dinero. Porque con dinero, ya sé lo que va, con dinero hay que comer, con dinero hay que vestirse, con dinero San Francisco de Asís dicen que decía, quién sabe si lo diría, pero era su espiritualidad: yo necesito pocas cosas, y las pocas que necesito, las necesito poco. La austeridad. Sí, necesitamos, pero hay que conformarse con lo necesario. Aunque eso es muy subjetivo, ¿verdad? Para algunos lo necesario es un Lamborghini y para otros por lo menos un Porsche. Fíjense cómo los tres votos religiosos, castidad, pobreza y obediencia, porque me faltó el tercer desorden, la afirmación de sí mismo. Ustedes saben que es un problema psicológico la infravaloración, o ¿cómo se dice? El sentido de, pues que uno no se valora a sí mismo. Eso en un grado extremo es malo, la gente le impide, le incapacita, uno tiene que valorarse. Bien, pero cuando ese valorarse lo lleva a uno al grado de despreciar a los demás y creerse la trompa de la máquina, pues no. Entonces, los tres votos religiosos son como un ejercicio aquí en la tierra de contradecir a esa triple concupiscencia desordenada que hay en el mundo. Voto de castidad contra el exceso de búsqueda del placer. La pobreza para tomar distancia y liberarse de ese espíritu posesivo de los bienes. Y la obediencia para castigar o reprimir ese deseo de sobresalir
exageradamente que todos tenemos, con soberbia, con orgullo. Bien, les decía que toda esta armonía, bueno, Dios coloca, metafóricamente hablando, al hombre en un jardín bello, lo pone a cultivar la tierra, el trabajo no es penoso para el hombre. Cuando dice, como castigo el pecado lo puso a trabajar, no, el castigo es no trabajar. El castigo fue que el trabajo ya no iba a ser un placer muchas veces, sino que iba a estar sometido a muchos problemas, de fatiga, de falta de trabajo, de mala retribución, etc. Es uno de los graves problemas de la sociedad actual, desde la Revolución Industrial para acá. Por lo menos que se tomó más conciencia fue la relación entre capital y trabajo. La falta de aprecio del trabajador y en favor del capital. Todas las luchas sociales han venido y todas las ideologías como el comunismo, el capitalismo, el liberalismo, rondan alrededor de ese problema capital y trabajo. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Toda esa armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá